El Salón de Actos de Sodemar ha acogido unas jornadas informativas sobre ayudas para la rehabilitación energética en edificios y viviendas puestas en marcha a través de la Delegación de Desarrollo Económico junto al Colegio de Arquitectos de Sevilla, dirigidas a toda la ciudadanía y en las que se trató las subvenciones europeas para obras encaminadas a la rehabilitación energética destinadas a viviendas de uso residencial. Unas obras que tienen como requisito indispensable que la intervención se dirija al ahorro energético. En la actualidad existen 2 líneas de ayudas por parte de la Junta de Andalucía. Estas subvenciones son consecuencia del parón que generó el COVID y su confinamiento. Venimos a explicar lo que son los fondos Next Generation para rehabilitación energética de edificios de vivienda, ¿vale? Es solamente para uso residencial. Son fondos europeos que se entregan a fondo perdido, son ayudas que no hay que declarar en la declaración de la renta del IRPF. Y son básicamente pues cualquier tipo de obra que tenga que ver con rehabilitación energética. Hay que pasar siempre por la rehabilitación energética. Va dirigido básicamente a la ciudadanía en general. Cualquier persona que tenga un derecho de uso sobre una vivienda, sea usufructuario, propietario, arrendatarios incluso, pues tiene derecho a pedir esta ayuda y a presentar la documentación correspondiente. La Junta de Andalucía actualmente solamente ha dejado 2 líneas, había 4, solamente ha dejado 2, ha eliminado las de documentación, pero siguen dejando las de rehabilitación a nivel de edificio y la rehabilitación a nivel de vivienda. Entonces, la de a nivel de edificio, obligatoriamente hay que pasar sí o sí por lo que es la rehabilitación energética y nos deja potestativamente 2 líneas más de ayuda. O sea, o 2 sublíneas que serían para conservación y para accesibilidad. Y la línea 4, que es la de vivienda, esa es exclusivamente para rehabilitación energética. Menor cuantía económica, pero solamente para pequeñas obras de rehabilitación energética. Son ayudas que vienen, aunque nos suene ya bastante lejano, por el tema de la pandemia del COVID. Es decir, todos estos fondos Next Generation han sido dados porque la Unión Europea, viendo el parón económico tan importante que hubo por el tema de cuando nos confinaron en las viviendas y demás, dio estas ayudas para generar nueva economía. El objetivo final a nivel europeo con esas iniciativas y ayudas es eliminar energías que derivan del petróleo definitivamente antes del año 2050. La Unión Europea tiene un plan que se llama el plan verde, que se llama, digamos, que tiene un objetivo final, y es que en el año 2050 quiere que toda la zona euro esté descarbonizada. Entonces, la Unión Europea ha condicionado estos fondos pues precisamente a conseguir ese objetivo final de 2050. Son fondos que se han concentrado en lo que se llama la Agenda 2030, es decir, desde el año 2020 hasta el año 2030 es como un primer escalón, y los ha condicionado precisamente porque, ya que voy a poner dinero público encima de la mesa para reactivar la economía, voy a condicionarlo para que empecemos a conseguir ese objetivo final 2050. Entonces, ese trasfondo no solamente va a estar en estos fondos, sino va a estar en muchísimos fondos que van a llegar a partir de ahora, porque el objetivo final de todo esto es que la Unión Europea quede libre de lo que son energías que derivan del petróleo. Los expertos añaden que es muy importante encaminar nuestros esfuerzos como ciudadanos en el aislamiento térmico de nuestros hogares, reconociéndose que aún queda mucho recorrido por hacer. Muchas personas están usando estas ayudas para lo que se llaman intervenciones activas, es decir, en instalaciones, sobre todo en fotovoltaica. Se está volcando mucho en fotovoltaica, cuando realmente la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vivienda es precisamente en la envolvente térmica, es decir, aislamientos térmicos, ventanas, aislamiento térmico tanto de paredes como de techos, las ventanas, es decir, eso a la larga redunda muchísimo en lo que es el ahorro energético de una vivienda. Sin embargo, yo digo que mucha gente está usando esto para colocar fotovoltaica, que cumpliendo los requisitos no hay ningún problema, pero precisamente digamos que es un camino erróneo, porque no está modificando. Europa lo que quiere es que modificamos nuestro concepto de uso de la energía. Es decir, como ciudadanos no estamos acostumbrados a ahorrar energéticamente. ¿Qué ocurre? Si yo instalo ahora una fotovoltaica en la que el concepto es que la energía que me llega es gratuita, no solamente no voy a usar menos energía, sino que le voy a derrochar. Y ya se dan circunstancias de gente que en invierno está en manga corta en su casa y en verano casi que con un abrigo, porque tiene puesto el aire acondicionado a tope. Ese no es el concepto que se persiguen con estos fondos. La Unión Europea quiere una rehabilitación energética pasiva, que es con intervenciones en envolvente térmica, como son ventanas y aislamientos térmicos. Curiosamente hay datos que los vamos a exponer en la exposición que vamos a hacer, que dicen que en España prácticamente el 80% de los edificios residenciales tienen una calificación energética E, F o G.
es decir, son las peores que hay. Vamos a pensar que si cuando uno va a comprarse una lavadora o un frigorífico, yo voy buscando una AAA. O sea, quiero lo mejor de lo mejor, quiero que ahorre todo lo que... Pues una vivienda, que es el bien más preciado que tenemos, precisamente 8 de cada 10 son letras F o G. Frente a eso solamente hay un 0,5% de viviendas que son calificaciones buenas, como son la A y la B. Estamos viendo cómo hay un cambio normativo de los últimos años hacia acá, un cambio normativo muy importante, que precisamente lo que está enfocado es a eso, a conseguir viviendas muy eficientes energéticamente hablando. Pero esos cambios van llegando poco a poco, es decir, pensando que la primera normativa que tenemos en España es del año 79 hasta la que tenemos actualmente, han pasado ya bastantes años, pero digamos que la construcción de viviendas no ha ido acompasada con ese cambio normativo, es decir, nos sigue quedando mucho recorrido por hacer. Los interesados en pedir esas ayudas deben gestionarlas a través de un técnico competente, bien aparejador o bien arquitecto. Pues las personas que quieran pedir esta ayuda, lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con un técnico, porque es obligatorio que la documentación que se presenta venga suscrito por un técnico competente. En este caso, técnico competente solamente son aparejadores y arquitectos, porque estamos hablando de edificios de uso residencial y la Ley de Ordenación de la Edificación, que es la que nos rige a todos en competencia, dice que para edificios residenciales los técnicos competentes son solamente aparejadores y arquitectos. Entonces tienen que ponerse en manos de un técnico que le haga el análisis previo de la situación en la que se encuentra su vivienda y a partir de ahí tomar las decisiones que tengan que tomar.